¿Qué pasaría si de un momento a otro todos perdiéramos la vista? No la vista física solamente, sino la capacidad de ver al otro, de entender su dolor, de actuar con empatía. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, no es solo una historia sobre una epidemia ficticia, es una metáfora sobre la ceguera moral que atrapa a la sociedad en el caos. A través de sus personajes, el autor nos hace entrar en introspección y preguntarnos qué tan conscientes somos de los otros y de nosotros mismos. Los personajes no tienen nombre, y eso no es una casualidad. Saramago los narra sin identidad para universalizarlos, porque podrían ser cualquiera de nosotros. A través del encierro en el manicomio, se refleja lo que sucede cuando se rompen las reglas sociales. La sociedad es una capa delgada y frágil, que puede romperse con facilidad. La violencia, el abuso, el dominio del fuerte sobre el débil aparecen casi de inmediato, como si fueran parte de una naturaleza humana reprimida. Ahora, para dar un contexto de los personajes, comenzaremos con el primer ciego, el cual es el detonante de la epidemia. Representa lo común, lo aleatorio y lo cotidiano que se quiebra sin aviso. Es la prueba de que cualquiera puede ser el inicio del desastre y que lo extraordinario se esconde en lo más ordinario. Acompañada del ciego está su esposa, una figura que encarna el vínculo afectivo. Representa el amor que se mantiene a pesar del sufrimiento. Acompaña a su esposo incluso cuando eso signifique compartir la desgracia, lo que muestra la importancia del afecto genuino frente al abandono social. Ahora, si hablamos del médico que atendió al primer ciego, podemos ver que es un hombre inteligente, pero su formación técnica se vuelve inútil frente al caos y se ve obligado a enfrentar su propia impotencia. La esposa del médico no solo es la representación de la conciencia, es una persona común que carga con el peso de ver lo que los demás no pueden. Representa la capacidad de cuidar, de sostener la humanidad cuando todo colapsa. Es la mirada ética que permanece despierta en un mundo dormido. La mujer de las gafas oscuras es el prejuicio transformado. Una mujer que era prostituta en la crisis se convierte en una de las más valientes y solidarias, rompiendo esquemas morales. Demuestra que la dignidad no depende del pasado, sino de los actos en momentos extremos. El anciano con la venda en el ojo es la memoria, la experiencia, pero también la resignación. Es alguien que ya venía medio ciego, como si representara una sociedad que ya había perdido el rumbo antes del desastre. Habla poco, pero observa con profundidad, como alguien que ya ha visto el derrumbe de otros mundos. El niño estrábico es la fragilidad del futuro. En medio de un mundo sin sentido, el niño muestra cómo los más inocentes son los más desprotegidos. También es quien más depende del cuidado de los otros, y su presencia obliga a los adultos a no rendirse por completo. Ahora, si pensamos en los roles gerenciales de Henry Mitzberg, los cuales son los interpersonales, informativos y de decisión, el ensayo sobre la ceguera nos da ejemplos muy claros de cómo funcionan, o lo que pasa cuando fallan. Primero, los roles interpersonales. La mujer del médico asume naturalmente el liderazgo. Aunque no tiene un cargo oficial, los demás, su esposo, el médico, el primer ciego, la chica de las gafas oscuras, el niño estrábico, confían en ella porque es la única que puede ver. Organiza, guía, mantiene al grupo unido en medio del caos. En contraste, cuando fallan líderes claros, como pasa con los militares ciegos o las autoridades ausentes, la sociedad se desintegra y cada quien actúa solo para sobrevivir. Después tenemos los roles informativos. En la novela, la desinformación predomina. Los militares no explican nada, el gobierno abandona a los ciegos y el miedo crece porque nadie sabe qué pasa afuera. Aquí también destaca la mujer del médico, que observa todo lo que ocurre y se lo comunica a su grupo. Se convierte en su fuente principal de información, como un monitor en una organización. Sin información clara, las personas terminan actuando a ciegas, literal y metafóricamente. Y finalmente, los roles de decisión. Los personajes, sobre todo la mujer del médico, tienen que tomar decisiones críticas todo el tiempo, como repartir la comida, como defenderse de los hombres del ala derecha, liderados por el hombre del parche negro, cuando intentan escapar. Ella se convierte en una asignadora de recursos, manejadora de conflictos y una negociadora, en cada crisis que enfrentan. Su capacidad para actuar rápido y con sentido ético marca la diferencia entre la vida y la muerte para su pequeño grupo. En la novela, la diferencia entre poder y autoridad se vuelve muy evidente a medida que la sociedad colapsa.
Cada concepto se manifiesta en diferentes personajes y situaciones, revelando su impacto en la supervivencia y la convivencia social. El poder en la novela se presenta como la capacidad de imponer la voluntad sobre otros, usando la fuerza, el miedo o el control de recursos, sin importar si es justo o legítimo. Por ejemplo, el hombre del parche negro y su grupo controlan la comida y la reparten a cambio de favores, usando la violencia para dominar. El ejército también impone su autoridad, disparando a quienes intenten escapar, ejerciendo el poder físico sin ética ni responsabilidad. Stephen Covey llama a esto poder coercitivo, el que nace del miedo, pero no genera lealtad ni cohesión real. Y en la novela, queda claro que este tipo de poder solo lleva al caos, al resentimiento y a la pérdida de dignidad humana. A medida que la crisis avanza, vemos además cómo el poder puede corromperse cuando no se basa en principios. Personajes como el hombre del parche negro abusan de su posición, imponiendo su voluntad a través de la opresión y el control de los recursos, reflejando cómo el poder sin ética puede destruir la convivencia y la esperanza. Pero frente a este abuso, también surge otra forma de poder, el poder personal de la mujer del médico, basado en la integridad, la empatía y la responsabilidad. Ella no tiene una autoridad formal, pero su capacidad para organizar, guiar y proteger al grupo le otorga un poder real y legítimo, mucho más efectivo que el de quienes solo dominan por la fuerza. Covey describe este poder personal como aquel que nace del respeto y de los principios éticos, y que, a diferencia del poder coercitivo, construye verdaderas comunidades. Finalmente, la novela muestra una lucha constante entre el poder individual, enfocado en la supervivencia personal a costa de los demás, y el poder colectivo, que busca el bienestar del grupo. Mientras que algunos personajes intentan acumular poder para sí mismos, la mujer del médico lidera desde la cooperación, recordándonos que el liderazgo auténtico no se impone, se construye a través del servicio y del compromiso con los demás. También se vuelve crucial analizar cómo la novela plantea el colapso no solo de la sociedad, sino de su estructura de autoridad. Frente a una crisis inédita, los sistemas que sostenían el orden, como el gobierno, las instituciones y las fuerzas armadas, se desmoronan. Como lo plantea Fayol, la autoridad implica el derecho a dar órdenes y el deber de hacerse obedecer. Pero en el ensayo sobre la ceguera, esa autoridad formal pierde sentido en cuanto pierde legitimidad. El gobierno actúa desde una lógica autoritaria, no estratégica. Su respuesta ante la epidemia de ceguera es aislar, confinar y abandonar. Es una autoridad que no lidera, que no orienta, que no comunica. En palabras de Chavenato, esto sería una imposición, sin liderazgo, basada solo en una estructura jerárquica, sin credibilidad ni vínculo humano. Nadie obedece realmente porque nadie cree en los que mandan. Solo acatan por miedo y cuando la obediencia nace del miedo, ya no hay autoridad real, solo poder bruto. En este escenario, la novela nos obliga a pensar qué significa tener autoridad y cómo ésta se gana o se pierde. Cuando todo colapsa, surgen nuevos líderes, en especial la mujer del médico, el único personaje que conserva la vista. Encarna una forma de autoridad completamente diferente. No impone, no ordena, sirve, cuida, guía y resiste. Su liderazgo no proviene de una posición jerárquica, sino de su capacidad para responder ante la necesidad, para sostener a los demás cuando todos los demás se está derrumbando. Ella ejerce lo que Steve Covey llamaría poder centrado en principios, basado en la ética, en la confianza y el respeto. Ella representa una forma de autoridad profundamente humana, y es que mientras algunos personajes intentan imponer su voluntad mediante la fuerza, como el anciano, que somete a arresto con amenazas y control de los recursos, la mujer del médico construye su influencia a través del cuidado, la escucha, la acción concreta y silenciosa. En un mundo cegado no solo por la enfermedad, sino por el egoísmo y el miedo, ella ve con los ojos de compromiso y la conciencia colectiva. Este contraste nos permite reflexionar sobre la teoría administrativa, sobre la diferencia entre autoridad formal y autoridad moral. La primera puede existir solo sobre el papel, la segunda se manifiesta en la práctica, en la capacidad de generar impacto real, de movilizar personas, de sostener la cohesión en medio del caos. Según Max Weber, la autoridad implica la probabilidad de que una orden sea obedecida, pero en la novela, quienes terminan siendo obedecidos no son los más poderosos formalmente, sino quienes saben escuchar, actuar y proteger. La autoridad moral que ejerce la mujer del médico también puede analizarse desde el concepto de liderazgo transformacional. Ella inspira, da ejemplo y transforma la realidad del grupo, no con discursos, sino con acciones coherentes. La convierten en guía, pero no por obligación, sino porque los demás reconocen su capacidad. Incluso cuando recuperan la vista, los personajes no regresan a una sociedad como antes, porque han comprendido que lo que estaba ciego no era solo sus ojos, sino su sistema social, una estructura frágil basada en obediencias forzadas y en jerarquías vacías.
La ceguera los despoja de todo, pero también les permite redescubrir el valor de la autoridad ética, la que se gana con responsabilidad, no con fuerza. La novela nos recuerda que un líder no es quien más grita o quien más castiga, sino quien más sirve. En tiempos de crisis, la verdadera autoridad no se impone, se gana, y su fundamento no es el rango, sino el ejemplo. Cuando nosotras leímos Ensayos sobre la ceguera, no solo vimos una historia de caos y sufrimiento. Lo que más nos llamó la atención fue la ausencia total de visión. Nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si alguien allí hubiera aplicado principios de administración estratégica? Y no hablamos solo de un gobierno, sino de cualquier persona con liderazgo real. En la novela, nadie analiza el entorno, nadie intenta entender qué está pasando. No hay planificación ni comunicación efectiva. El miedo domina todas las decisiones. Y eso nos recuerda lo importante que es anticiparse. Una de las claves de la administración estratégica es justamente esa, detectar los síntomas antes de que el problema explote. Si alguien hubiera tenido la capacidad de observar el entorno y de interpretar las señales, quizá la historia habría sido otra, porque cuando gestionamos con estrategia no reaccionamos desde el pánico, sino desde la preparación. Lo que pasó dentro del manicomio es un ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando no hay organización. Todo se derrumba, no hay liderazgo, no hay metas, no hay comunicación. Cada quien actúa por instinto, sin rumbo y sin coordinación. Desde una mirada administrativa, eso es un colapso total. Cuando lo leímos pensamos, aquí faltó estructura, faltó organización, faltó dirección. Porque incluso en medio del caos, toda organización necesita tres cosas: objetivos claros, recursos bien asignados y esfuerzos coordinados. Pero ahí lo único que tenían como recurso era la comida tirada por la puerta y el único objetivo simplemente era sobrevivir. Ese tipo de dinámica nos hizo reflexionar qué pasa cuando no hay un liderazgo real. Ahí es donde entra la administración estratégica. En administración estratégica, liderar no solo es dar órdenes, es inspirar, organizar y crear un entorno donde las personas actúen con sentido. Lo que vimos fue totalmente lo contrario, un lugar sin reglas, sin valores y sin propósitos. Y cuando no hay liderazgo, ese vacío solo genera una cosa, que es que haya más caos. Por eso, entender el liderazgo desde la administración estratégica no es como opcional, es como esencial. Lo que pasó dentro del manicomio es un ejemplo perfecto de lo que... Ahora, algo que nos llamó mucho la atención fue el contraste con el grupo de la mujer del médico. Ella no tenía ningún cargo oficial ni poder formal, pero tenía algo muchísimo más valioso: visión y humanidad. Observaba, cuidaba y organizaba. Era una líder silenciosa pero muy efectiva. Ahí vimos un claro ejemplo de lo que enseña la administración estratégica: liderar sin imponer, comunicar con claridad, adaptarse a lo que está pasando y reducir la resistencia al cambio. Y ella logró todo eso. Construyó confianza, dio dirección en medio del caos total. Y eso es lo poderoso de esta historia, que la administración no es solo para empresas o instituciones, también es para la vida, para las comunidades y para los momentos difíciles. Porque, pues, cuando no hay estrategia, la humanidad se rompe. Pero cuando hay liderazgo con valores, cuando hay visión, incluso en la peor oscuridad, puede aparecer un poquito de luz. Y pues eso también es hacer administración.